Todos somos noticia. Todas las voces, todos los temas. Noticias, entrevistas y comentarios con Raimundo León y Lidia Campos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al programa Todos Somos Noticia, este viernes 11 de agosto del 2023. Los saludamos a todo nuestro auditorio a través del 99.1 de FM, 1050 de AM, Canal 8 y todas las señales del Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de las redes sociales y ejecutivos y noticias también. El día de hoy vamos a platicar de un tema que en las últimas semanas pues ha sido muy polémico, el tema educativo y particularmente de los nuevos libros de texto y la nueva escuela mexicana. Y para ello, qué mejor que platicar con un especialista y aparte un encargado aquí de la educación básica, que es el profesor José María Hernández Manríquez. Él es director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, con quien vamos a platicar de manera extensa acerca de estos temas y que, pues él sí ya leyó los libros, obviamente. Él formó parte de este comité que los elaboró, estos foros, porque luego este tema, lo sabemos, se ha politizado y de repente leemos en redes sociales pues muchos señalamientos, críticas, pero de personas que no han leído los textos, que no conocen el proceso, y precisamente para aclarar todas las dudas del auditorio, tenemos al profesor con quien vamos a entrar a los detalles. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Raimundo. Como siempre, un placer estar con ustedes aquí y sobre todo agradecer la oportunidad de generar este espacio de análisis, de reflexión y sobre todo de compartir cómo hemos desde la Secretaría de Educación Pública y sobre todo desde el Magisterio Nacional se ha venido construyendo y reconstruyendo este proyecto educativo. Bien, profesor, antes de entrar a este tema de la nueva escuela mexicana, sí me gustaría entrar en algunas generalidades de la educación básica en Baja California Sur, es decir, cuántos alumnos hay, cuántos planteles, escuelas, porque son diferentes, una cosa son los planteles y otras son las claves de escolares, ¿no? Así es. También el tema de si hay de ver cómo terminó el ciclo escolar recientemente. Sí, por supuesto que sí. Bueno, la Dirección de Educación Básica, la Dirección General de Educación Básica, corresponde la atención, por supuesto, de todos los niveles educativos que tienen que ver con educación inicial, educación preescolar, educación primaria y educación secundaria en sus diferentes modalidades, que son telesecundarias, secundarias técnicas y secundarias generales. El cierre del ciclo escolar, tuvimos una reunión prácticamente de balance con supervisores y jefes de sector y de todos los niveles de básica, en donde pudimos constatar pues del trabajo que se ha venido realizando durante todo este ciclo escolar que concluye y sobre todo también para tener referentes importantes para el inicio de este próximo ciclo escolar 23-24. Cerramos la matrícula con un número de alumnos, de estudiantes de 152,000 niños y niñas y jóvenes de educación básica, distribuidos más o menos alrededor de 20,000 en preescolar, 40,000 en nivel de secundaria en sus modalidades, 80,000 y un poco más en primaria, que es el universo más grande que tenemos de atención, y bueno, también en los CAMP, Centros de Atención Múltiple de Educación Especial, y en educación inicial, ¿no? Hacen la cifra de un total de 152,000 niños y niñas y jóvenes de ese nivel, y bueno, los resultados educativos muy satisfactorios, a pesar de que hemos venido reconstruyendo en la normalidad mínima después de la pandemia, pero bueno, se ve reflejo ahí el esfuerzo de las y los maestros, por supuesto, de los directivos, el apoyo que se ha recibido desde los padres de familia y bueno, podemos decir que hemos tenido un ejercicio de cierre importante, pero bueno, también tenemos que ir generando las condiciones para ir superando nuevos retos, nuevos desafíos que tienen que ver precisamente con este nuevo modelo educativo. Así es, hablando de esos desafíos precisamente, hablemos de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es este modelo? ¿Y cuál es la diferencia con el que estaba vigente todavía hasta este ciclo escolar? Bueno, tenemos que puntualizar primeramente que durante este ciclo escolar y todavía 4 ciclos anteriores se venían trabajando con 2 planes de estudios en educación, sobre todo en educación primaria,
que es el plan 2011 en educación básica en 2011, y el de aprendizaje es clave. Entonces, hoy en día, bueno, este proyecto y este modelo, esta propuesta de la nueva escuela mexicana, por supuesto que genera una nueva visión de la conformación del ciudadano del siglo XXI, pero sobre todo también filosófica y epistemológicamente tiene que ver con una nueva visión de la ciudadanía que requieren los estudiantes para enfrentar con éxito este siglo XXI que estamos hablando. Es decir, es una nueva escuela mexicana cuya filosofía está centrada, por supuesto, primero en un carácter humanista. ¿Sí? Por supuesto que también tenemos que hablar de la formación del individuo con una visión más democrática, pero también de la conformación y abonarle un perfil de egreso desde la educación básica con la idea y el propósito firme de tener mejores ciudadanos en este siglo XXI. Requerimos hoy no solamente lo que se contemplaba en los programas anteriores, el desarrollo de las competencias, hoy hablamos ya de una formación integral del ser humano, de las y los estudiantes. Hoy requerimos ya no parcializar el conocimiento como estaba antes en cuestiones de las asignaturas. Hoy partimos del contexto de la realidad. Nuestra realidad no está fragmentada, por lo tanto, hoy en día los planes, el plan de estudio y los programas de estudios se enfocan fundamentalmente en campos formativos. Porque también se ha venido hablando mucho de que desaparece el español, desaparecen las matemáticas, las asignaturas o las materias que finalmente, por supuesto que no, hoy tenemos que ver de manera integral. El conocimiento no lo podemos parcializar, el conocimiento está integrado, y es por eso que en este nuevo marco curricular, en este plan de estudios, hoy partimos a través de los campos formativos, que es los que aglutinan precisamente cada una de las asignaturas. Estos campos formativos que tienen que ver con lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, de lo humano y lo comunitario, ahí están inmersas precisamente cada una de estas asignaturas, pero lo importante y lo medular del plan de estudios es que a través del trabajo por proyectos, que es precisamente como están conformados hoy los nuevos familias de libro de texto, el maestro tenga la oportunidad de contextualizar estos saberes. Es decir, a través ya tenemos los programas sintéticos, los maestros los han revisado en el transcurso de este ciclo escolar y han venido también revisando y analizando y construyendo lo que es el programa analítico. El programa sintético es en donde vienen vertidos todos los contenidos nacionales. Es el primer referente que tenemos las y los maestros, y que a través de estas sesiones de consejo técnico que hemos tenido durante todo el ciclo escolar, los y las maestras hemos estado construyendo lo que es el programa analítico, es decir, cuáles son las necesidades contextuales de mi campo de acción, de la escuela, de mis alumnos, de la comunidad, de tal manera que hoy en día, si efectivamente tenemos una posibilidad de poder partir de la realidad, del contexto local, y sobre todo también ir haciendo más significativos los aprendizajes. Es decir, ¿cómo vamos a enseñar? Si vamos a ver, por ejemplo, el cambio climático, bueno, vamos a enseñar ciencias naturales, vamos a enseñar los ecosistemas naturales, pero también vamos a ver cómo influyen los ecosistemas sociales, por ejemplo, y cómo vamos a abordar el tema de la química o de la física de manera transversal. De eso se trata, no es que estén desligadas, por supuesto, a las asignaturas. Lo que pasa es que el conocimiento hoy tenemos que verlo de una manera mucho más integral. Profesor, ¿desde cuándo comienza este proceso de elaboración o de diseño de este concepto de la nueva escuela mexicana? Porque recordamos que en el sexenio pasado hubo una reforma educativa, en esta admisión también hubo otra reforma educativa, y no sé si va ligado con este modelo que se va a establecer a partir de este ciclo escolar, pero seguramente hubo un antecedente, ¿no? Seguramente hubo todo un proceso. Sí, por supuesto. La nueva escuela mexicana, por supuesto que no es un asunto de espontaneidad ni política ni pedagógica. Este asunto se ha venido dando un tratamiento desde el 2021, inclusive se generó una convocatoria a nivel nacional
para la revisión, el análisis y la construcción de los materiales educativos. Y quiero comentarte también que durante todo este ciclo escolar 22-23 que acaba de concluir, se generaron los espacios de análisis, de reflexión, para ir revisando, para irnos familiarizando, para ir conociendo, reconociendo este nuevo plan de estudios, estos programas de estudios, de tal manera que en cada una de estas sesiones, y por primera vez quiero comentarlo, yo tengo casi 40 años de servicio, se da un espacio dentro del calendario escolar de análisis exclusivamente de estos materiales educativos. Es decir, vamos a llegar los maestros el próximo 28 de agosto con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, pero ya con por lo menos una visión, un análisis de qué contienen el plan, qué contienen los programas, y seguramente ahora en esta fase intensiva de consejo técnico al inicio de este ciclo escolar, habremos de hacer la revisión de los materiales educativos, cómo estos tienen conexión los proyectos con el trabajo que hemos realizado durante todo el ciclo escolar, qué tiene que ver con el programa analítico, cómo podemos correlacionarlo. Seguramente que vamos a tener mayores elementos, mayores herramientas para poder iniciar un ciclo escolar ya con un conocimiento más amplio, ¿no?, de lo que vamos a hacer, lo que nunca se hacía antes, y definitivamente que no es lo mismo, por supuesto, los planes y programas de estudios, si es que hemos tenido realmente reformas educativas en el país, que sería un tema de análisis de otra mesa, no es lo mismo. Tenemos que, por supuesto, ir revisando. Son documentos perfectibles, también hay que decirlo, y quienes van a tener una visión o un peso más objetivo, un pulso más real de las propuestas en un momento dado de análisis, de rectificación, pues serán los maestros y las maestras, y por supuesto los padres de familia. Profesor, eso quiere decir, porque he estado escuchando, ¿no?, mucho en redes sociales, en los noticieros, que y suena mucho el nombre de Marx Arriaga, como si fuese una imposición, como que él elaboró los libros y ahí están los maestros para que los apliquen a partir del 28 de agosto, ¿no? Y por lo que me dice, eso no fue, así no fue el proceso. Los maestros sí participaron en el diseño de los libros. Por supuesto que sí. Yo quiero, aparte, hacer un reconocimiento de los y las maestras de Baja California Sur, que inclusive en los proyectos de aula y algunos otros proyectos aparecen en los libros de texto el esfuerzo y la capacidad, la reflexión y el interés de las y los maestros de Baja California Sur, con proyectos incluidos dentro de esta nueva familia de textos. No quiero mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero efectivamente hubo un grupo de maestros y maestras innovadoras de Baja California Sur, al igual que los casi 2,000 de todo el país que intervinieron, que reconstruyeron estos materiales educativos. Yo creo que eso es muy importante, reconocer el trabajo que se hizo, porque sí evitamos, el doctor Marx Arriaga, que es el director general de materiales educativos, por supuesto que ha venido orientando, pero yo creo que no podemos soslayar el esfuerzo que han hecho los maestros con esta nueva familia de texto, y sobre todo Baja California Sur, nuestro reconocimiento. Bien, profesor. Vamos a hacer un corte y a regresar para platicar acerca de profundizar el tema de los textos y obviamente también de la escuela, de la nueva escuela mexicana. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos.
Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia, al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Los mexicanos nos comunicamos con frutas y verduras. Ahora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al caldo. Expresión muy mexicana que significa que es el momento apropiado para llevar a cabo una acción y demostrar nuestras cualidades o habilidades. Bien, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso en el programa Todos Somos Noticia, platicando con José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur. Y bien, profesor, la pregunta que surge obviamente, ¿por qué nuevo modelo educativo? ¿Por qué una nueva visión de ver las cosas desde el punto de vista de la enseñanza? ¿No estaba funcionando el modelo anterior? Por ahí estuve leyendo alguna introducción de algunos documentos, ¿no?, que tienen que ver con la escuela mexicana, y me llamaba la atención el hecho de que, por ejemplo, de cada 100 niños que entran al sistema educativo desde preescolar, solamente 24 terminan una carrera universitaria. Es decir, 76 niños quedan fuera de una carrera profesional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este trayecto? ¿Por qué se va quedando tanta gente en el camino de la educación? Bueno, yo creo que es uno de los indicadores precisamente que tendríamos que se han puesto en la mesa para el análisis y el debate. Definitivamente creo yo que hoy las condiciones y lo que requiere la sociedad y la conformación del ser humano sobre todo se considera en este nuevo modelo educativo. Hemos hecho un análisis serio también de los planes y programas anteriores y por supuesto que hoy en día se requiere un hombre o un ciudadano con características que sea más crítico, que sea más creativo, más reflexivo, que tenga la oportunidad sobre todo de situar sus conocimientos, que los conocimientos que adquieran a través de la escolarización, a través de este esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de los padres de familia, que también esa es una parte importante, puedan servirle realmente para enfrentar con éxito la cotidianidad de su vida, la enseñanza para la vida. Definitivamente. Y tendríamos que también no soslayar de que requerimos hoy de un rompimiento de paradigmas en el sentido de que no podemos seguir educando para la domesticación. Tenemos que educar para la libertad y el fundamento filosófico y la teoría fundamental en que se basa este nuevo plan, este nuevo programa de estudio, es precisamente la teoría crítica, en donde tenemos que generar las condiciones para que el ciudadano pueda ser educado en libertad, es decir, tener la oportunidad de que sea la educación que le permita liberarse, que le permita actuar con base en sus necesidades, en sus intereses, pero sobre todo también que tengamos ciudadanos comprometidos
para con su país, para con su mundo, en el sentido de no parcializarte, decíamos hace un rato, los conocimientos. Tenemos que revisar bien qué está sucediendo, no solo con los ecosistemas naturales, sino con los ecosistemas humanos. Y en ese sentido, esta teoría, este plan de estudios, está fundamentado en teorías como la teoría crítica de Paulo Freire, también hablamos de Pestalozzi, de Bourdieu, de autores o pedagogos latinoamericanos, además, que tenemos que recuperar la esencia también de autores latinoamericanos en el sentido de poder desarrollar de manera profunda el conocimiento y la creatividad de nuestros estudiantes. Hablamos mucho durante muchos años de cómo la escuela pública había venido matando la creatividad de los estudiantes, que formando de manera autómata, no podemos cosificar al sujeto, o eres hombre sujeto o eres aprensor de la realidad. En sí, todas estas condiciones que hoy hemos revisado, se requiere de un rompimiento de paradigmas, y también estamos muy conscientes de que el rompimiento de un paradigma lleva a un proceso también de reconstrucción, un proceso de transición natural, que finalmente en ese mismo proceso es cuando van a dar los ajustes, donde se van a ir dando algunas otras situaciones para ir mejorando, pero definitivamente tenemos que ir haciendo ajustes para mejorar, pero no para retroceder ni para permanecer en la manera en que estamos. Tenemos que ir buscando la manera de ir consolidando ciudadanos libres, críticos, creativos, y sobre todo que aporten con la ciudadanía a la sociedad que requerimos hoy en el siglo XXI. Profesor, ¿y cómo va a embonar esto, por ejemplo? Porque esto entramos a la educación básica, ¿no? ¿Qué va a pasar con un alumno que en su momento salga de la secundaria con este modelo educativo y entre a la media superior y posteriormente la superior? Y obviamente pues ahí los modelos no sé si van a ser iguales o van a ser homogéneos. ¿Cómo se van a entrelazar para que no se pierda este sentido humanista del que me está hablando? Bueno, aquí juegan un papel importante las instituciones formadoras de docentes. Es decir, la formación inicial tiene mucho que ver, es decir, de los maestros y las maestras. Las escuelas normales del país también sufren hoy en día una profunda transformación en sus planes y programas de estudio. Desde ahí, desde la formación inicial de las y los maestros, por supuesto que esta transformación y este modelo educativo tendrá que seguir permeando los niveles educativos subsiguientes. Recordemos que hoy en día la educación obligatoria está la educación media superior, que es el bachillerato, y por supuesto que también en educación media superior se están generando las condiciones para ir adecuando estos planes y programas de estudios. También se está viviendo y se está realizando a través de la Secretaría de Educación Pública, de Educación Media Superior y Superior, estas revisiones profundas también a los planes y programas de estudio de este nivel. Profesor, ¿por qué hemos escuchado esas voces críticas de que hablan de una educación comunista, de una educación tendenciosa, una educación de adoctrinamiento, de una educación marxista? ¿Por qué y qué es regresar al pasado? No, por supuesto que no hay tal situación. Yo creo que el generar las condiciones de hoy de poner en práctica pedagogías emancipadoras, le llamamos nosotros, que podamos generar las condiciones para liberar a los seres humanos de nosotros mismos, creo que no están en ese rubro. Definitivamente, te decía hace un rato, este nuevo marco curricular tiene profundas raíces en la teoría crítica de Paulo Freire, que tiene que ver con la educación para la libertad, que tiene que ver con la educación democrática, que tiene que ver con la educación desde el sentido, con un enfoque de género, de derechos humanos, con una conformación integral del ser. No tiene nada que ver absolutamente con esa parte. Por supuesto que habrá voces que, inclusive como lo decías en un principio, ¿no? Que ni siquiera han tenido la oportunidad de escanear con la mirada los libros. Sin embargo, en el sentido de descalificar de manera sistemática, pues también se dan. Yo creo que este gobierno se ha caracterizado por escuchar todas las voces, con argumentos, y seguramente en este periodo de transición del que hablábamos ahorita, de este rompimiento de paradigmas, irán dando son libros, son documentos perfectibles, son documentos pedagógicos, no son documentos de adoctrinamiento, ni es la Biblia que no podamos
podamos modificar. Son documentos que en sí engloban una aspiración de consolidar al ciudadano del siglo XXI con un enfoque, como ya te decía, crítico, soportado en teorías que realmente permitan el crecimiento y la libertad en todos los aspectos de los seres humanos. No adoctrinar, no una educación de adoctrinamiento, no es una educación donde cosifiquemos al sujeto, no una educación en donde enseñemos a todos lo mismo para que todos piensen igual, no una educación para generar las voces del silencio, sino una educación que genere expectativas, pero sobre todo que genere la posibilidad de actuar en libertad, socialmente hablando. Ahora bien, ¿qué pasa con este concepto que se tiene en muchas familias, ¿no? Que te dicen, bueno, es que te tienes que preparar porque tienes que tener un buen empleo? Entonces, hablamos a veces de esa disyuntiva entre el pensamiento crítico, no siempre va con esa visión de que tienes que incorporarte a una empresa para que seas exitoso, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lograr que precisamente el país tenga mayor productividad, mayores desarrollo y demás, con un modelo de educación que sí fomente el pensamiento crítico, pero que obviamente también tiene que ir aparejado con el conocimiento, ¿no? En la asimilación del conocimiento, pues de las ciencias exactas, obviamente de la naturaleza, las ciencias sociales, todo esto? Pues yo definitivamente que todos los trayectos educativos tendrán que ir en función, por supuesto, de educar en todas estas magnitudes que hemos venido hablando, pero también, por supuesto, que tienen que educar para generar las condiciones de incorporar a la productividad local y nacional y mundial. No están peleados. Por supuesto que no, pero con una visión realmente, primero, de respeto a nuestros ecosistemas naturales, a los ecosistemas humanos, con respeto a la diversidad, con respeto a la pluralidad, con un enfoque justo, con un enfoque democrático, que yo creo que eso es principalmente la diferencia que hace de otros planes y de otros programas de estudio. No el enfoque por las competencias, que era uno de los enfoques del plan anterior, en donde te preparaban y que tenía un enfoque mercantilista 100%. ¿no? Y tenías que educar de tal manera que fueras a servir de una manera al patrón, o vamos a enseñar a tal grupo para que aprenda a mandar y a otro grupo para que aprenda a obedecer, ¿no? Esa es la diferencia. Además de que los aprendizajes también tienen que ser aprendizajes para la vida, que te sirvan realmente a enfrentar con éxito. Es decir, ¿por qué no? Escuchaba ayer, es que ya no vienen las tablas. Y a veces en aquellos tiempos que nos enseñaron las tablas de chorrito 3x3, 9, ¿no? etcétera, pero pues ahí nos quedamos de manera mecanicista, o sea, la memoria, que sí es bueno ejercitarla, pero en realidad, ¿cómo llevar a la práctica el conocimiento? Que es parte de los proyectos que hoy engloban estos nuevos materiales educativos. Bien, vamos a ir a un nuevo corte aquí en el programa Todos Somos Noticia. Vamos a regresar para platicar con el profesor José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos. Ante las altas temperaturas que registra Baja California Sur, evitemos exponernos a los rayos del sol a partir de las 12 del día y hasta las 5 de la tarde, esto para prevenir el golpe de calor. Utilicemos gorra o sombrero, ropa de manga larga y consumamos más líquidos. Actuemos con prevención en esta ola de calor. Los gobiernos de la transformación trabajan por tu movilidad. Hoy se encuentra en proceso la modernización de la carretera a San Francisco de la Sierra, como parte del Plan Integral para el Bienestar de Mulegé, que impulsó el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, con una inversión de más de 50 millones de pesos. Y para beneficio de nuestras comunidades en la zona norte, rehabilitamos y adquirimos maquinaria para el mantenimiento de los caminos rurales por más de 9 millones de pesos. Con acciones como estas, trabajamos para garantizar tu seguridad y movilidad. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles. Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas. También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida. El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades y bienestar de las y los mexicanos. Ahora es ley. Senado de la República. 65ª legislatura. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. ¿Y tu nieve de qué la quieres? Expresión sarcástica que da a entender que alguien está exigiendo demasiado, que quiere aprovecharse, abusar de uno. Bien, aquí ya estamos de regreso en el programa Todos Somos Noticia con José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur. Y vamos a entrar más en detalle en este tema de los textos, de los libros que tanta polémica han generado en redes sociales. Hay conferencias de prensa, versiones que todo el mundo decíamos ahora que qué bueno que ahora creo que ya los pusieron a leer a todo el mundo, porque ya todo el mundo tiene una opinión al respecto de los libros, pero pues aquí apenas el profesor precisamente nos lo trae, apenas se van a distribuir, entonces seguramente no todos han leído los libros, pero por lo menos ya tienen una opinión, ¿no? Entonces aquí sí vamos a hablar pues con conocimiento de causa del profesor, porque pues aquí los tenemos en físico y en efecto hay unos errores, ¿no? Por ejemplo, ahí que aparecen, decía Marx Arriaga que no pasan de 20. Y es el contraste de que en otras administraciones los libros de textos traían más de 140, 170 errores, ¿no? Que tampoco es consuelo, ¿no? O sea, claro, supongo que como supuesto. Acaba de mencionar, son perfectibles, ¿no? Claro. Sí, efectivamente hay algunos errores de una fe de ratas que se han venido identificando, algunos que efectivamente pues sí tendrán que hacerse las correcciones o las fe de ratas correspondientes, algunas otras que derivan de que también tenemos que enseñarnos o aprender a leer los textos, porque se hacen referencias, pues son alrededor de 36 libros, la familia de libros de primaria, esa es la fase 3, 4 y 5 de primarias, que es primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en cada una de las fases, es una familia de 36 libros. Esta familia de libros en primer año incluye también el libro de Sin Recetas, que es un libro para el maestro, que viene siendo como un referente del contenido científico, del plan de estudios y de los programas, pero además hay 3 libros de proyectos, que es el proyecto de habla, de lenguajes y de nuestra y comunitarios, que fueron elaborados, como decíamos hace un momento, por un grupo de especialistas y por supuesto de maestros y maestras de todo el país. Estos proyectos que de alguna manera tienen como referentes también 2 libros más, que es el de múltiples lenguajes, que aquí lo pueden ver ustedes, y el de nuestros saberes. También hay otro libro más que se va a incorporar a primer año. En segundo año también son 5 libros, en tercero, y de cuarto a sexto son 8 libros, incluyendo el de el maestro. Aquí de cuarto a sexto año incluye un libro de un atlas para cada uno de los estudiantes, pero también un libro multigrado que tiene que ver con la diversidad del país. Entonces, esta es la familia de textos que de primarias que en estas fases conforman, ¿no? Y que les decía hace un momento, está el esfuerzo de todos los maestros y las maestras, de especialistas. Y bueno, y que como dices, que bueno que hoy en día está al centro del debate público
el interés de la educación del país, de educación básica. Y sí, son libros, insisto, perfectibles, no es la Biblia pedagógica, son libros que tendrán que irse analizando, tendrán que irse revisando, reconstruyendo y sobre todo, como lo comentábamos hace un momento, se tienen que escuchar las voces y qué bueno que hoy en día se escuchan todas las voces. No es un consuelo que en todos los demás reformas, por así decirlo, que ha habido en el país, nos tocó en nuestra práctica docente algunos errores, pero profundos, que finalmente se fueron soslayando y bueno, aquí estamos hoy en día con esta nueva familia de textos, con este nuevo reto, con este nuevo desafío, con este compromiso en que seguramente los y las maestras y los padres de familia, conjuntamente con los niños, habremos de asumir a partir del día 28 de agosto. Hay algunos errores, por ejemplo, vamos a mencionar 3 particularmente. Uno que tiene que ver con una fecha histórica, ¿no? Del nacimiento de Benito Juárez. Otra que tiene que ver con una infografía del sistema solar, por ahí donde también ubican mal a la Tierra, ¿no? En el sistema solar. Y un tema de matemáticas, ¿no? Que dice que una fracción de 5 octavos es mayor que 3/4. Sí, es una recta. Son errores, ¿no? Muy puntuales y que los ha reconocido pues la Secretaría de Educación Pública de manera muy evidente. Y bueno, al final de cuentas son errores que se pueden corregir seguramente en las próximas ediciones. Sí, por supuesto, son perfectibles, son documentos perfectibles y que, insisto, no es ningún consuelo, por supuesto, pero bueno, también en la dinámica de la elaboración, la construcción, el diseño, elaboración e impresión de estos materiales educativos, nos los comentaba ayer de manera muy genérica la maestra secretaria de Educación, la maestra Leticia, en el sentido de la dinámica y bueno, también vamos a tener la oportunidad de escuchar a la directora de CONALITEC para que nos comparta también a través de estas entrevistas que se están haciendo o estos puntos de vista que se están expresando de manera vespertina de cómo se han venido construyendo estos libros de texto, y eso nos va a permitir también tener una visión mucho más puntual, ¿no? de estos temas. Ahora bien, hay quien dice hay que quemar los libros, y hay estados del país que dicen gobiernos estatales que dicen yo no voy a distribuir estos libros. Baja California Sur, en este proceso, ¿cómo está? ¿Ya llegaron los libros? ¿Ya comenzaron su distribución? ¿Cuántos libros se van a distribuir? Etcétera. Muy bien. Bueno, primero comentarte, Raimundo, que no hay que soslayar que es una responsabilidad del Estado, con base en el artículo 3º constitucional, el tener una oferta educativa para los niños y niñas del país. Por supuesto que están establecidos los canales de manera formal, oficiales, para generar estas condiciones, y la Secretaría de Educación Pública, ayer lo comentaba la maestra Leticia, de que ha venido dándole seguimiento para el cumplimiento de manera formal, de manera legal, para que estos libros lleguen a los niños y niñas al día 28 de este mes, para que iniciemos con estos materiales educativos. A nivel nacional, tengo entendido, y ayer se comentaba en la entrevista, con una edición de más de 150 millones de estos ejemplares, de los cuales en Baja California Sur estamos recibiendo casi 1 millón de libros para educación básica. Hemos hecho ya la distribución en cada una de las sedes de las supervisiones. Casi prácticamente vamos a lograr ya tener los municipios más grandes, que La Paz y Los Cabos, en este fin de semana prácticamente ya el 100% de educación preescolar y educación primaria. Esas son las metas que tenemos establecidas para este fin de semana. Posteriormente, pues ya iniciaríamos para la distribución de los libros de segundo y tercero de telesecundaria, que son los libros que hemos recibido. Y bueno, los muchachos que están encargados, el coordinador, el maestro Juan Carlos, de libros de texto, conjuntamente con el equipo que coordina, ha estado trabajando durante todo este proceso, este receso vacacional, de tal manera que podamos nosotros tener a la disposición de los niños y niñas los materiales educativos que vayamos recibiendo. Yo creo que esa es una instrucción que hemos recibido nosotros, tanto del Ejecutivo como de la maestra Alicia, para que no vayamos a detener esa parte de la distribución de los materiales educativos. No hay ningún impedimento legal para ello. Y a eso voy. No hay impedimento legal actualmente, sin embargo hay una controversia constitucional.
¿Qué pasa si en un momento dado prosperara este recurso jurídico? Bueno, el recurso que está pendiente de solventar, a decir de la propia secretaria el día de ayer, es el que tiene que ver con la formalización de los programas sintéticos, y esta es una situación que está siendo atendida desde la parte jurídica, la Secretaría de Educación Pública, y bueno, creo yo que con el comentario y la entrevista del día de ayer no hay impedimento alguno el que, por lo menos hasta hoy, nos diga a Baja California Sur no se distribuyan los textos ni a ningún estado del país. Yo creo que el de que vamos a quemar los textos es una salida de manera demasiado polarizada. Por supuesto que tenemos que pensar primeramente en el derecho de los niños y las niñas, que es un derecho inalienable, el asunto de recibir una educación. A ver, ¿qué va a pasar? O sea, yo sé que en Baja California Sur ya se va a hacer la distribución, se está haciendo la distribución, pero en aquellos padres de familia que por alguna razón sí quemen los libros o los rompan o les quiten páginas, ¿hay alguna sanción? Porque al final de cuentas pues están afectando un material público que obviamente se le entrega a los niños precisamente para que en este proceso de enseñanza, ¿no? Claro, el modelo educativo, independientemente de la construcción y de todos los procesos que hemos llevado hasta hoy en día a través de las diferentes figuras educativas, de especialistas y demás en la construcción, reconstrucción y lo que tenemos hasta el día de hoy, tiene una validación a través de las cámaras que legitiman de manera formal y oficial estos planes y programas de estudios. Y esta legitimación es responsabilidad del Estado, está consagrado en la Constitución, en el artículo 3, la obligatoriedad del Estado de impartir una educación laica, gratuita, obligatoria, democrática y demás, a través de sus planes y programas de estudios. El Estado tiene la rectoría de la educación básica y normal, yo creo que esa es una situación que tampoco hay que soslayar, y bueno, yo creo que cada quien actuará bajo su cuenta y riesgo, los gobernadores que así lo han expresado. Sin embargo, creo yo que no hay nada tampoco por encima de los derechos inalienables que tienen los niños y la niñez, además que son acuerdos consagrados de manera universal, y uno de ellos es el derecho a la educación. Yo creo que esa parte no podemos dejarla de lado. Bien, ahora en el tema de cómo van a ser utilizados estos, cómo van a ser dados a conocer a los profesores, es decir, cómo van a utilizar estos libros los profesores, qué tanta libertad van a hacer para hacer modificaciones en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esto vamos a platicar regresando del corte con el profesor José María Hernández Manríquez, precisamente porque es un tema que también es mucho interés, ¿no? Ya hay una guía, me acaba de comentar, pero o sea, son materiales nuevos. Ok, muy bien, Raimundo. Regresamos en un momento. Todos somos noticia, todos tenemos una historia que contar. Participa. En un momento regresamos. Con la instalación y puesta en operación de 4 arcos de monitoreo vehicular, Baja California Sur hoy cuenta con 8 sistemas de monitoreo, equipados con tecnología de vanguardia, lo que ha permitido la localización de 17 unidades. Con acciones como esta, trabajamos para garantizar tu seguridad y la de tu familia. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Trabajamos para mejorar las condiciones en educación. Al día de hoy, hemos entregado 64 plazas, 41 iniciales, 18 internas y 5 de trabajo social. Con ello, reafirmamos el compromiso con las y los trabajadores de las escuelas en nuestro estado. Con acciones como estas, avanzamos en la transformación de la educación. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. Los mexicanos nos comunicamos con frutas y verduras. Cuando hay frutas en la huerta, hay amigos en la puerta. Se refiere a esas amistades interesadas que se acercan a uno cuando ven la oportunidad de sacar provecho. Hay personas que solamente visitan al amigo para pedirle un favor cuando necesitan algo o porque les conviene. Bien, ya estamos aquí de regreso en el programa Todos Somos Noticia. Estamos platicando con el profesor José María Hernández Manríquez, director general de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur. Y bueno, nos quedamos pendientes con este tema, precisamente de la capacitación de los profesores para el uso y la aplicación de todo lo que, de los contenidos, ¿no?, que vienen en los libros de texto. Bien, comentábamos hace un momento, Raimundo, en el transcurso de este ciclo escolar que concluye 22-23, las y los maestros a través de las diferentes sesiones de Consejo Técnico Escolar, que fueron 8 sesiones durante todo el ciclo escolar, pero que además tuvo 3 fases intensivas, como una fue al inicio del mismo, otra una fase intermedia en enero, una semana, y otra más en el mes de julio. Hemos tenido la oportunidad de irnos familiarizando, de ir conociendo, de ir reconociendo este plan, este programa, los programas de cada una de las fases. Y bueno, hemos venido en el análisis, en la reflexión, también construyendo desde el conocimiento. Primero, hace rato comentábamos de los programas sintéticos, que son de manera así muy rápida, donde están los contenidos nacionales, y con base en ello los maestros y las maestras, a través de estos espacios de reflexión, vinieron revisando, analizando y construyendo lo que son los programas analíticos. Efectivamente, no hemos todavía tenido la oportunidad de accesar a los materiales educativos que seguramente se va a hacer en esta fase intensiva del inicio de este ciclo escolar 23-24, pero también tenemos que reconocer que los maestros, y es otra parte de los propósitos de este nuevo marco curricular, el reconocimiento a la profesionalización docente. Es decir, los maestros poseemos y requieren, y se tiene en los maestros de todo el país y particularmente de Baja California Sur, la visión, el conocimiento y sobre todo el reconocimiento de manera profesional para utilizar estos materiales educativos. Es decir, los maestros conocemos del método por proyectos, los maestros de alguna manera conocemos nuestra realidad, nuestro contexto, y sobre todo tenemos toda la capacidad y el profesionalismo para poder entender e interpretar estos materiales educativos. Yo creo que algo muy importante es de que los libros de texto son herramientas de apoyo para el desarrollo del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y yo creo que los maestros estamos en esa tesitura, y seguramente que también habrán de hacer aportes importantes una vez que profundicemos en la revisión y análisis de los mismos. Profesor, hay 2 temas ya para irnos de este programa que no los podemos dejar de lado. Uno tiene que ver con la perspectiva de género, esto de las ideologías de género, porque ese tema viene en los libros de texto y ha causado ahí escozor en muchas personas que no lo ven bien. Que se hable de la diversidad sexual y que se hable de, incluso hay ilustraciones por ahí que pues en los medios han estado circulando. Y el otro es el tema de la evaluación, ¿no? ¿Cómo se va a evaluar a los niños a partir de este modelo educativo? Bien, bueno, el asunto de la diversidad es un tema que se tiene que retomar desde la escuela. Es un
es un tema que es transversal, además es un tema que ha generado inclusive polémica no solamente en estos materiales educativos, el tema de la sexualidad en los materiales educativos desde que 1959, allá con Torres Bodet y que iniciaron los materiales educativos, los libros de texto gratuitos, fue una situación también de controversia, ¿no? Sobre todo con esta Unión Nacional o Asociación Nacional de Padres de Familia, lo mismo pasó en el 1970, pero hoy en nuestros días, y que es un tema transversal que no podemos soslayarlo, tenemos problemas que se han venido derivando de la falta de información. La escuela tiene que abordarlo, por supuesto, con un carácter científico, informativo, con el apoyo de los padres de familia, con asesorías de expertos, con asesoría o el apoyo de otras instituciones que no podemos soslayar. Hoy tenemos problemas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, serios derivados de un tratamiento correcto de este tema de la diversidad, que ha generado inclusive hasta actos de cuestiones de violencia de género, de violencia contra las mujeres, de violencias de otra naturaleza, que la escuela no puede estar al margen de lo que está sucediendo a veces en la comunidad, en la familia, en la sociedad en lo general, y por supuesto que son temas que de manera profesional, de manera ética, de manera moral, de manera sobre todo científica se tienen que abordar, y de esa manera es como se vienen contemplando el abordaje en algunos de los proyectos que también tienen que ver con la formación integral de la persona, del ser humano. No podemos nosotros ponernos una venda en los ojos y dejar de lado estos temas que sin duda alguna sí generan alguna situación de resistencia, pero bueno, yo creo que, insisto, en el diálogo, en la construcción, en los aportes de quienes estén interesados de abordar este tipo de temas, yo creo que podemos ir de alguna manera considerando, generando las mejores condiciones de información. Los niños, los jóvenes, los adolescentes tienen que estar informados hoy en día de manera científica qué es lo que está sucediendo. Y en el asunto de la evaluación, por supuesto, es un término muy complejo el asunto de la evaluación. Sin embargo, con esta visión de las metodologías que implican el abordaje de cada uno de los campos formativos, también da una apertura a la evaluación. Sí es importante, por supuesto, el asunto cuantitativo, pero no menos importante es el asunto cualitativo. Y aquí los maestros, por supuesto que es un tema que hemos venido realizando desde siempre, el cómo ir generando las condiciones para evaluar de manera con equidad, para hacer una evaluación realmente de la progresión del desarrollo de los aprendizajes con base en las necesidades de los propios niños, con base en los intereses de los propios niños, con base en sus diferentes estilos, ritmos de aprendizaje. Eso yo creo que se considera como la evaluación formativa. Ese es prácticamente el abordaje desde esa visión hoy en día que implica en el desarrollo de este proyecto. Bien, profesor, pues le agradecemos muchísimo su presencia aquí en el programa de Todos Somos Noticia. Pues ya tenemos una mayor información acerca de lo que es la nueva escuela mexicana, de lo que son los nuevos libros de texto gratuitos, y hay que leerlos con los alumnos, con las alumnas, platicar a cualquier duda que se tenga con los profesores. Ellos ya están capacitados y ya tienen la visión profesional de cómo abordar estos textos, y seguramente pues ojalá y el modelo educativo pues logre los objetivos que se ha propuesto, ¿no? De tener una enseñanza y un aprendizaje de mayor calidad. Nos vemos el próximo viernes. Le agradecemos nuevamente al profesor su presencia en Todos Somos Noticia. Gracias, Raimundo. Todos somos noticia, periodismo con responsabilidad social. Los esperamos en la próxima emisión.